Los obispos de México han pedido que en este día lo dediquemos de manera especial a hacer una jornada de oración por la paz, porque lo sabemos, los niveles de violencia han escalado a niveles de barbarie, a niveles intolerables. Ya a todos nos ha tocado o vivirlo en carne propia o vivirlo muy de cerca, porque hoy nos faltan muchos que han sido asesinados por el crimen organizado o que no sabemos dónde están, los desaparecidos, sumarles la pena de la ausencia a la de la incertidumbre de dónde están. Todas estas situaciones que sería tan largo y doloroso de enumerar son cosas que tienen que hacernos volver a Dios, y nos da la tentación de hacerlo reclamando: Señor, es que ¿por qué nos has dejado solos? ¿Por qué permites que vivamos esto? Y es entonces que escuchamos su respuesta: a ver, ¿yo soy el que los he abandonado a ustedes? ¿No son más bien ustedes los que primero me han abandonado a mí? ¿O acaso lo que están viviendo es a causa de cumplir mis mandamientos, de seguir mis caminos, de hacer mi voluntad? Más bien es todo lo contrario. De tanto que nos hemos alejado de Él, de que se nos hizo fácil empezar a alejarnos de Dios, hemos roto un límite tras otro, llegando a estos niveles ya tan inhumanos de maldad. Y claro, quisiéramos pedir una solución que nos caiga del cielo, pero hoy su palabra nos interpela. No somos nosotros los que venimos a decirle a Dios qué hacer. Nos acercamos para escuchar, y hoy en su palabra nos da muchas respuestas. Comenzando por la primera lectura de este domingo, del libro del Deuteronomio, donde nos llama a escuchar la voz del Señor para poder tener paz. ¿Dónde está la solución? ¿Qué estrategia de seguridad se debe seguir? ¿O qué el Mesías político tiene que venir para que ahora sí esto se acabe? La solución está tan cerca de nosotros, está tan a nuestro alcance. Cumplir los mandamientos del Señor, los que ya no sabemos, no necesitamos inventar algo nuevo. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, y en consecuencia, no mientas, no robes, no codicies los bienes ajenos, ten control sobre tus pasiones, y por si hiciera falta decirlo, especificarlo, no matarás. Digo, hace falta tanta aclaración, tanta ciencia, es tan difícil. Bueno, pues parece que en una sociedad que ha normalizado el mal y lo ha legitimado y ahora lo aplaude y lo difunde, parece que sí, parece que fuera tan difícil. Hoy nos vemos identificados con aquel hombre del que habla la parábola del buen samaritano, ese que iba bajando del camino de Jerusalén a Jericó y fue brutalmente asaltado, golpeado por unos ladrones, despojado de lo que tenía y dejado medio muerto a medio camino. No tuvieron piedad de él esos asaltantes. Bueno, podemos decir que sí tuvieron algo de piedad, porque al menos no lo mataron. Hoy vemos que dicha piedad no existe. Con qué facilidad se mata. Y no solamente se mata, sino ni siquiera respeto por los restos humanos o por el dolor de los familiares. Se desmembra, se desaparece, se exhibe. Es que no tenemos clara la pregunta que hoy aquel doctor de la ley le hace a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿El prójimo es nada más el de mi tribu? ¿Es nomás el de mi familia? ¿Es nomás el que me cae bien, el que me simpatiza? ¿O prójimo es toda persona, sin importar clase, creencia, condición? Y es que si le quito la cualidad de prójimo a una persona, entonces, si no es prójimo, es una cosa que yo puedo usar a mi conveniencia. Es alguien que si me estorba puedo eliminarlo, desecharlo. Tenemos que darnos cuenta de que el otro es ese prójimo al que no solamente hay que respetar, al que tenemos el deber de tender la mano, porque somos hermanos, porque el Señor me pedirá cuentas de mi prójimo, porque el Señor es ahora quien nos pregunta: ¿dónde están ustedes?
¿Dónde estabas cuando tu hermano te necesitaba? ¿Dónde está tu hermano? Como le preguntó a Caín. Su sangre clama a mí. Pero si aquellos asaltantes no tuvieron piedad de ese pobre hombre, mucho menos la tuvieron quienes pasaron cerca de él. Pasó un sacerdote, pasó un levita, y seguramente porque tenían que llegar totalmente puros al culto del templo, lo ignoraron. Ellos fueron más despiadados todavía que los asaltantes. ¿Por qué? Porque se suponía que ellos eran los buenos. Porque se suponía que ellos eran los que tenían que ayudarle. Porque ellos predicaban el amor a Dios y el amor al prójimo. Y fueron los que lo ignoraron, los que le hicieron sentir que no valía nada, ni detenerse un momento a tenderle la mano. Ellos, en realidad, le hicieron más daño que los asaltantes. Y es que no sabemos qué nos hace más daño, si la perversidad de los malos o la indiferencia de los buenos. Sí, se supone que los buenos son más, pero confunden el ser personas pacíficas con el ser personas pasivas ante el mal y por lo tanto promotores y cómplices del mal. ¿Quién fue el que sí hizo lo correcto? El que menos se suponía que lo tenía que hacer. Un samaritano, de quien más bien se esperaría que llegara a rematar a patadas a aquel enemigo suyo, que llegara y le escupiera y se burlara, pero no. Es él quien tiene ese sentido de ver en alguien que me necesita a un prójimo. Y es él quien le tiende la mano, quien le cura sus heridas, que le cede su cabalgadura, que hace que se desvíe de su camino, que le dé 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo para que el posadero cuidara de él. Es quien se preocupa no solo de ese momento y de dejarlo a su suerte, sino que le da continuidad. Bueno, y para toda esta gente que hoy está sufriendo, quizá buscando a un familiar, quizá pasando la pena de una pérdida, quizá viviendo en constante peligro y amenaza, ¿se encontrará con buenos samaritanos? Y es que en esta historia solo hay de esos papeles. O eres buen samaritano, o eres de los asaltantes, o peor todavía, eres de los que lo ignoran, eres de los que tendría que hacer algo por él, y te lo brincas y te lo pasas. ¿Qué papel tenemos nosotros en esta historia? ¿Tú? ¿De quién has sido buen samaritano? ¿Quién ha sido un buen samaritano para ti? La solución a los problemas que sufrimos es que nos convirtamos en buenos samaritanos unos de otros. Hoy en la segunda lectura San Pablo nos dice que Cristo reconcilió en sí todas las cosas y nos trajo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Su sangre es la única que puede traernos paz, pero definitivamente no es signo de paz la sangre que todos los días se está derramando de esta gente que cae a manos de la delincuencia. Sí, oremos, pidamos mucho para que esta situación termine, pero recordemos que no podemos esperar que todo nos caiga del cielo, que Dios haga todo por nosotros. Oremos para que seamos nosotros los primeros en convertirnos y para que sea el Señor quien nos convenza a nosotros de hacer lo que le dijo a quien le contó la parábola del buen samaritano. Ahora que lo sabes, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor tenga piedad de todos los que sufren y del eterno descanso a las víctimas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os proteja y acompañe siempre. Amén.